Ok. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que son las diversas sustancias psicoactivas. A ver si me ayuda el licenciado con la siguiente PPT. Vamos a ver. Entonces, para iniciar con el tema, vamos a ver primero lo que es una definición acerca de las drogas. Creo que todos ya sabemos, pero no está de más una definición. Según la Organización pues, Mundial de la Salud, nos dice como tal que es toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de las funciones del mismo, ¿no? Entonces, esta definición que engloba fármacos de prescripción, sustancias psicoactivas, algunas plantas, sustancias químicas o tóxicas. Entonces, engloba todo ello. Sin embargo, el término droga como tal que nosotros conocemos quizás define mejor el tema de droga de abuso, ¿no? Ya que es una sustancia de uso de repente no médico, con efectos psicoactivos, capaz de producir pues cambios en la percepción, el estado de ánimo, de repente la conciencia y hasta el comportamiento. Vamos a ver, hay un cambio conductual como tal, ¿no? Y que es también susceptible de ser autoadministrada. Esta básicamente es la diferencia de una droga de prescripción médica y una droga de abuso. ¿Ok? Entonces, no, quizás no viene dada por criterios farmacológicos o médicos, sino simplemente por el tema instrumental y social, ¿no? Entonces, vamos a darnos allí cuenta de que una droga de repente que no es administrada para curar alguna afección patológica, ya viene a ser una droga de abuso. Con la siguiente PPT, por favor, licenciado. Ok, vamos a ir por partes y en esta parte es lo que vamos a definir cuáles son las drogas legales y cuáles son las drogas ilegales. Como su nombre lo dice, las drogas legales son las que están pues socialmente aceptadas, las que no tienen ningún tipo de restricción, ¿no? Dentro del ejemplo de las drogas pues legales tenemos el tabaco, el café, las bebidas alcohólicas, algún tipo de, vamos a decir, de fármacos o de algún tipo de componente industrial que también se puede utilizar para cualquier tipo de fabricación. Ahora, dentro de las drogas ilegales encontramos pues que son aquellas en contraparte que tienen pues prohibido su consumo y su distribución, ¿no? Como tal. Tenemos el ejemplo allí de la marihuana, la cocaína, la heroína, anfetaminas, etcétera. Entonces, lo que vamos a entender es que en general las drogas van a provocar distintos efectos sobre el sistema nervioso. A ver si me ayuda con la siguiente PPT, por favor, licenciado. ¿Estos efectos cuáles son? Nos puede causar un efecto estimulante, depresor o perturbador. ¿Cuáles son aquellas drogas estimulantes? Son las que, vamos a decir, aceleran el organismo. Perdón, claro, las estimulantes son las que aceleran el organismo. Las depresoras hacen que funcione de una manera más lenta e inducen a una sensación de sopor, de estar en un estado pasivo. Y las perturbadoras son aquellas que alteran la forma de percibir el mundo exterior. La mayoría de las drogas tienen efectos estimulantes porque provocan, vamos a decir, una euforia inicial. Por lo general es la primera sensación que se tiene, ¿no? Y la más común. En el tema, por ejemplo, del tabaco, que causa una especie de mareo al comenzar a fumar, ¿no? El primer cigarrillo del día. Este efecto inicial produce un repentino estallido de energía, de repente tenemos una aceleración, un vértigo. En el caso, por ejemplo, del éxtasis nos provoca una euforia, ¿no? Las anfetaminas pueden generar gran actividad y ganas de, vamos a decir, de bailar, o de repente si la utiliza una persona que tiene allí una predisposición para estar trabajando constantemente, de repente estamos viendo que va a haber de repente una inclinación a ser una persona ya adicta al trabajo. Entonces vamos a ver que desencadenan ciertas cosas. Las drogas depresoras retardan el sistema nervioso central. Esto puede producir una sensación de bienestar, de relajación y pérdida de inhibiciones en un principio. Por el otro lado, en el caso, vamos a decir, del alcohol, una primera sensación de euforia es confundida habitualmente con un efecto de estimulación, pero el alcohol es una droga que está dentro de las drogas depresoras, ¿no? Ya que a esta euforia inicial le sigue un enlentecimiento de las funciones básicas del cerebro.
Las drogas perturbadoras, por otro lado, también alteran la forma de percibir el mundo, ¿no? Estas alteraciones pueden ser placenteras o tal vez no, dependiendo de muchos factores que no podemos controlar. Pero no todas las drogas corresponden exactamente a una categoría delimitada, ¿no? La marihuana, por ejemplo, causa un poco de todo, relaja, calma, y algunas de las variedades más nuevas también provocan alucinaciones. Para poder entender un poquito más este fenómeno que son, vamos a decir, que tienen las drogas y todo el tema que conlleva la drogadependencia, ya tenemos en claro que el uso de sustancias psicoactivas como tal delimita un uso médico, ¿no? Un uso clínico, que es un, vamos a decir, un especialista de la salud que de repente puede administrar una droga o un fármaco para la curación de una patología en específico. El abuso de sustancias, por el otro lado, es cuando el individuo o el usuario se autoadministra y no tiene un control. Pero también tenemos que entender que es de repente una, vamos a decir, un síndrome de abstinencia, ¿no? Que es el conjunto de signos y síntomas que aparecen en una persona dependiente a una sustancia psicoactiva, cuando deja bruscamente de consumir la cantidad consumida o de repente esta cantidad ya es insuficiente. Entonces, la tolerancia, ¿no? Que es un estado de adaptación caracterizado por la disminución de la respuesta a esta droga como tal, ¿no? O la cantidad, o por la necesidad de una dosis mayor, como lo estamos viendo, ¿no? Para provocar de repente un grado mucho mayor de efecto, ¿no? Entonces, hay que entender todo ello ¿para qué? Para saber cómo es que actúan las drogas dentro del cerebro. Como lo estamos viendo aquí en la parte de estimulantes, como ejemplo tenemos la cocaína, las anfetaminas, ya sean inhaladas, fumadas o inyectadas. Dentro de las narcóticas tenemos el opio, la morfina, la codeína, la heroína. Dentro de las depresivas tenemos pues también el uso de benzodiazepinas, el alcohol. Y dentro de las alucinógenas, pues tenemos también el LSD, algunos hongos, la mescalina. Ahora, como lo estaba diciendo, ¿cómo actúan estas drogas dentro del cerebro? A ver, licenciado, si me puede ayudar con la siguiente PPT. Ok. Entonces, encontramos que las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían y reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Para entender, cada célula nerviosa dentro de nuestro cerebro envía y recibe mensajes en forma de impulsos eléctricos. Después que una célula ha recibido y procesado un mensaje, se lo envía a otras neuronas. Esto actúa sobre el sistema nervioso central, altera y perturba el correcto funcionamiento, afectando obviamente la conducta, el estado de ánimo y la percepción del individuo, ¿no? Todas las drogas de abuso, directa o indirectamente, atacan el sistema de gratificación del cerebro, ¿no? Inundando este circuito con dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en regiones del cerebro que regulan el movimiento, las emociones, la cognición, la motivación y los sentimientos de placer, ¿no? La sobreestimulación, que es de este sistema, que tiene, vamos a decir, las recompensas, lo que hace es que nuestros comportamientos naturales ya nos van a hacer de esa manera, porque produce efectos de euforia que buscan que las personas pues abusen de estas sustancias y de alguna manera les enseña a repetir este comportamiento porque va a haber pues una búsqueda constante de esa recompensa que ya han obtenido, ¿no? Algunas drogas, vamos a decir como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar ciertas neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Ello permite que se adhieran a las neuronas y las activen, ¿no? Si bien estas drogas limitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas pues de la misma manera que un neurotransmisor natural, ¿no? Y provocan el envío de mensajes anormales y eso es lo que causa pues un cambio brusco dentro de la conducta, de la percepción y todo lo que conlleva. Ahora, ¿qué partes del cerebro afecta el consumo de drogas? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente, por favor, licenciado, la siguiente PPT. Ok, las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales, ¿ok? Y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la drogadicción. El sistema límbico contiene el circuito de gratificación del cerebro y conecta varias estructuras cerebrales que controlan y que regulan nuestra capacidad de sentir placer. El hecho de sentir placer nos motiva a repetir estos comportamientos
Vamos a decir en casos de situaciones normales, como vamos a decir es comer o hacer alguna actividad que nos guste, ¿no? Acciones esenciales para nuestra existencia. El sistema límbico se activa cuando realizamos estas actividades y también con las drogas de abuso, como ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque activan quizás ahí neurotransmisores de la misma forma. Además, el sistema límbico es responsable de nuestra percepción y de otras emociones, ¿no? Tanto positivas como negativas, lo que explica en este caso la capacidad de que muchas drogas alteren el estado anímico. Ahora, si vamos a hablar de regiones en específico, la corteza cerebral está dividida en áreas que controlan funciones específicas como tal. Entonces, y estas áreas procesan la información que proviene de nuestros sentidos. Estas pues nos permiten de repente ver, sentir, oír y saborear, ¿no? Vamos a decir como lo estábamos poniendo en el ejemplo. La parte de adelante de la corteza, conocida como, vamos a decir, como la corteza frontal, el prosencéfalo o cerebro anterior, es el centro del pensamiento del cerebro y esta nos permite pensar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Es por ello que con el uso constante de una droga, o vamos a decir con el abuso constante de una sustancia psicoactiva, lo que estamos haciendo es dañar esas partes que muchas veces en casos más extremos ya no se pueden rehabilitar o regenerar, ¿no? Las zonas del cerebro afectadas por las drogas no solo incluyen esto, sino también incluyen los ganglios basales, la amígdala extendida y, como ya lo habíamos mencionado, la corteza prefrontal. Licenciado, por favor, la siguiente PPT. Ok, vamos a ir directamente a las zonas afectadas. Ya vamos a ir parte por parte para que vayamos entendiendo cómo es que estas funcionan y cómo es que se afectan. Los ganglios basales cumplen una función importante en las formas positivas de motivación, incluidos los efectos placenteros de actividades saludables, como ya lo habíamos mencionado, interactuar socialmente, de repente comer lo que nos guste o tener alguna actividad sexual satisfactoria. Y también participan en la formación de hábitos y de rutinas como tal. Estas zonas constituyen vamos a decir, una parte clave en lo que a veces se denomina el circuito de recompensa del cerebro, ¿no? Las drogas generalmente hiperactivan en este circuito, tienen una hiperactividad allí, una actividad, vamos a decir, anormal, lo que produce la euforia que se siente al consumirlas. Pero cuando la presencia de la droga se repite, ¿qué es lo que sucede? Que el circuito ya se adapta, entonces se disminuye la sensibilidad a esta. ¿Qué es lo que hace? Que la persona pues ya le resulte difícil sentir placer con algo que no sea la droga o con la misma cantidad. ¿Y qué es lo que esto conlleva? Que se aumente la cantidad que ya se consumía en un principio. Ahora, vamos con el siguiente punto, la amígdala extendida. ¿Qué función cumple la amígdala extendida? En este punto, la función el que tiene está centrada en las sensaciones estresantes como tal, ¿no? Como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, las cuales son características de la abstinencia una vez que la droga desaparece del sistema y motivan a la persona a volver a consumirla y a incrementar la cantidad que consumían en un principio. A medida que aumenta el consumo de droga, este circuito se vuelve cada vez más sensible y con el tiempo una persona con trastorno por consumo de drogas, en este caso también vamos a decirlo, pero el otro con adicción a una droga, tiene que consumir muchas veces una cantidad mucho mayor para lograr un estado de euforia. Entonces, no solo lo va a consumir por ese lado, sino que con el tiempo también va a consumirla para aliviar temporalmente el malestar que ya se va a presentar, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento, que era básicamente pues la parte de la tolerancia y también la parte de la abstinencia, ¿no? Y como ya lo habíamos visto y lo estábamos mencionando, la corteza prefrontal. Como ya lo dijimos, dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Esta es también la última parte del cerebro en alcanzar la madurez. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el caso de adolescentes,
pues hace que estos individuos sean mucho más vulnerables. Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales y la amígdala extendida hacen que una persona que sufre de un trastorno por consumo, pues, de drogas busque la forma de consumir compulsivamente y tenga menos control de sus impulsos. ¿Por qué? Porque esta parte no ha madurado del todo. Entonces vamos a ver que es una red compleja que actúa en ese momento, al momento, pues, de ingestar, o en este caso, pues, de no solo de ingestarla, sino también de abusar de estas sustancias psicoactivas, ¿no? En el caso de los opioides, también alteran otras partes del cerebro, como el tronco del encéfalo, que controla funciones indispensables para la vida, entre ellas, pues, la frecuencia cardíaca, la respiración, el sueño. Entonces, esta interferencia no solo implica, vamos a decir, una sobredosis, sino que también puede debilitar la respiración y, pues, causar en algunos casos, pues, algo ya un poquito más trágico, ¿no? Entonces estamos viendo de que este consumo de drogas no solo nos va a afectar de repente a nivel emocional o a nivel conductual, sino que puede traer estragos físicos muy, muy graves. Licenciado, la siguiente PPT, por favor. Ahora, ¿cómo funcionan las drogas dentro del cerebro para producir placer? Ya lo habíamos estado mencionando, pero vamos a ahondar en este punto. Las drogas, al ser sustancias químicas, actúan sobre el cerebro, entrando en el sistema de comunicación e interfiriendo con la manera en que las células nerviosas normalmente, pues, envían y reciben o procesan información, ¿no? En este caso, las neuronas. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, pueden activar a las neuronas porque su estructura, como ya lo habíamos dicho, imita aquella de un neurotransmisor natural. Esta similitud que tiene en la estructura, de alguna manera vamos a decir que engaña a los receptores y permite que las drogas se adhieran y activen, ¿no? Las células nerviosas, las neuronas. Aunque estas drogas imitan a las sustancias químicas que, pues, nuestro cerebro propiamente puede producir, no activan a las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural, y hacen, pues, que se transmita mensajes anormales en esta red neuronal que tenemos en nuestro cerebro tan compleja, ¿no? Otras drogas, como las anfetaminas o la cocaína, pueden hacer que las células nerviosas liberen cantidades inusualmente grandes de neurotransmisores naturales que pueden prevenir el reciclaje normal de estas sustancias químicas cerebrales, haciendo que la señal se vea sumamente, vamos a decir, amplificada, ¿no? Para ir poniéndolo de algún ejemplo, ¿no? Lo que eventualmente trastorna estos canales de comunicación. Para que nos entendamos, en este caso, cuando consumimos, vamos a decir, las anfetaminas, cuando se consume de repente la cocaína, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta ingesta inusual o este abuso de estas sustancias, al llegar a nuestro sistema, lo que va a hacer es que se liberen vamos a decir, estos neurotransmisores que normalmente se liberan en nuestro cerebro por cosas o por, vamos a decir, acciones habituales que hacemos en nuestro día a día, pero en menor cantidad. Entonces, al segregarse tantos neurotransmisores, obviamente va a alterar este sistema, y lo que va a hacer es que sintamos, pues, una oleada, vamos a decir, de estímulos mucho más grande. Entonces, obviamente se va a afectar no solamente nuestra percepción, sino también nuestra conducta, ¿no? Entonces, como ya estamos viendo acá, la diferencia se puede escribir como la diferencia entre alguien que normalmente te susurra algo al oído y alguien que te grita, vamos a decir, ¿no? Para que tengamos un ejemplo. Un neurotransmisor natural es como alguien que te estuviera hablando normalmente al oído. Y cuando hay un abuso de sustancias es como si alguien te gritara al oído, para entender más o menos cómo es que funciona eso, de un ejemplo un poquito más coloquial. Ahora, ¿cómo es que el consumidor se habitúa a seguir usando drogas para obtener de repente esta estimulación del circuito de gratificación del cerebro? A ver, nuestros cerebros están diseñados para asegurarse de que repitamos las actividades que sostienen nuestra vida, al asociar estas actividades con el placer o una recompensa, o también, pues, llamada gratificación. Cada vez que el circuito de gratificación se activa, el cerebro nota que algo importante está pasando, que debe recordar, y nos enseña, pues, que debe repetirlo una y otra vez sin pensarlo. Es algo, ya se vuelve algo instintivo, algo habitual, debido a que las drogas, pues, de abuso estimulan el mismo circuito, pues también aprendemos a abusar de las drogas de la misma manera. ¿Ok? Por favor, licenciada, la siguiente PPT.
Ok. ¿Por qué son más adictivas las drogas que las recompensas naturales? Que es un punto importante. Cuando se consumen ciertas drogas de abuso, pueden liberar de 2 a 10 veces la cantidad de dopamina que de repente es liberada con recompensas naturales, ¿no? En algunos casos esto ocurre casi inmediatamente, como cuando se fuman o cuando se inyectan las drogas porque tienen una vía de acceso mucho más rápida. Y los efectos pueden durar mucho más que aquellos producidos por recompensas naturales. El efecto, vamos a decir, el resultado, ¿no? Sobre el circuito de gratificación del cerebro es mucho mayor que el producido por comportamientos naturales o de gratificación, vamos a decir, como sería, pues, de repente interactuar con alguien, de repente comer algo que nos guste, o de repente tener una relación sexual pues satisfactoria, ¿no? El efecto de una recompensa tan poderosa motiva fuertemente a que las personas pues consuman drogas repetidamente. Es por eso que algunos estudios científicos a veces dicen que el abuso de las drogas es algo que aprendemos a hacer de repente muy bien, ¿no? ¿Qué le pasa al cerebro si se continúa consumiendo drogas? En este caso, licenciado, a ver si podemos pasar a la siguiente PPT. Ok. El cerebro se ajusta a estas oleadas abrumadoras de dopamina, ¿no? Y de otros neurotransmisores también que pueden ser liberados, produciendo menos dopamina o en este caso disminuyendo el número de receptores que pueden recibir y transmitir estas señales. Como resultado, vamos a decir que el impacto de la dopamina sobre el circuito de gratificación del cerebro de una persona que abusa de drogas se puede volver muy limitado y puede disminuir vamos a decir, su habilidad para poder sentir o experimentar algún tipo de placer, ¿no? Entonces ahí hay que ver todo ello. Ahora, es por eso que en este caso el consumidor eventualmente se siente triste, sin vida, de repente deprimido y no puede disfrutar de las cosas que anteriormente le producían placer, porque ahora necesita consumir muchas más drogas para lograr que la función regrese a esta normalidad que estaba desde un inicio, ¿no? Es más, necesita tomar más cantidades, como ya lo habíamos dicho, para crear esta euforia, ¿no? Esta aceleración de dopamina que ya estaba acostumbrado y este efecto se le conoce pues como tolerancia, como ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta a los circuitos del cerebro el consumo de drogas a largo plazo? Sabemos que los mismos tipos de mecanismos que están implicados en el desarrollo de la tolerancia pueden eventualmente causar cambios profundos en las neuronas y en los circuitos del cerebro. De repente, con la posibilidad de comprometer severamente la salud del cerebro a largo plazo, por ejemplo, en este caso, el glutamato es otro neurotransmisor que influye sobre el circuito de gratificación y tiene pues la habilidad, nos brinda la habilidad para aprender, ¿no? Cuando se altera la concentración óptima de glutamato mediante el abuso de drogas, el cerebro intenta compensar este cambio, lo que puede deteriorar la función cognitiva, ¿no? Entonces hay que ver que ahí que de manera similar el abuso de drogas a largo plazo puede de repente disparar adaptaciones, ¿no? Puede generar algún tipo de adaptación en el sistema de hábito de la memoria no consciente, ¿no? En este caso aparece lo que es el condicionamiento, ¿no? Un ejemplo de este tipo de aprendizaje mediante pues el cual hay señales de repente ambientales que terminan siendo asociadas con la experiencia de la droga, ¿no? Y pueden disparar deseos incontrolables en el usuario cuando pues posteriormente se ve expuesto a estas nuevas señales o estas situaciones que ya las ha asociado cuando la droga incluso no está, ¿no? Y este reflejo aprendido es sumamente fuerte y puede, pues, reaparecer aún muchos años después de haber dejado de usar la droga. Ok, vamos con la siguiente PPT, por favor, licenciado. Ok, ahora vamos a ver algunas sustancias y cuáles son estas, vamos a decir, esos efectos que pueden ocurrir tanto a nivel físico, a nivel conductual y a nivel emocional. A ver, empezamos con el alcohol. El alcohol tiene un químico en específico que es el etanol.
los cuales tienen unos efectos conductuales bifásicos. En dosis bajas, los primeros efectos que se observan son la desinhibición, una mayor actividad. En cambio, vamos a decir, en dosis más elevadas disminuyen las funciones cognitivas, perceptivas y motoras. Los efectos sobre el estado de ánimo y las emociones varían mucho de una persona a otra. Y el consumo crónico de alcohol puede inducir alteraciones en todos o en la mayoría de los sistemas y estructuras cerebrales que tenemos, ¿no? Existe una pérdida de volumen, una pérdida, claro, de volumen cerebral y también problemas funcionales que se agravan con el consumo continuado del alcohol, ¿no? Aunque pueden revertirse parcialmente tras un periodo de abstinencia completa, luego del uso prolongado del alcohol, las deficiencias en las funciones de la corteza pues, prefrontal debidas a una lesión que ya se ve expuesta, es posible que comprometan la toma de decisiones de repente, vamos a decir, las partes de la parte emocional, las emociones también se ven afectadas, induciendo una carencia de repente de juicio, porque ya no vamos a poder de repente tener el control como lo teníamos antes, ¿no? Y es necesario reexaminar estos problemas cognitivos durante un tratamiento pues específico. Ahora, seguimos con el tabaco. Aunque el tabaco contiene muchas sustancias, la principal es la nicotina, y es la que más frecuentemente se asocia a la dependencia porque es un componente psicoactivo y que causa efectos observables sobre el comportamiento como cambios en el estado de ánimo, reducción de repente del estrés y mejoras en el rendimiento, ¿no? Los efectos conductuales asociados con la nicotina producidos al fumar incluyen la estimulación, mayor atención, concentración, de repente un aumento de la memoria y reducción de la ansiedad, ¿no? Pero también pueden causar en contraparte ciertas, vamos a decir, ciertas características adversas como la suspensión del apetito, ¿no? Incluso la ingesta, en este caso, puede producir pequeños deterioros en el hipocampo, ¿no? Este deterioro se manifiesta a través de lapsos de memoria, los cuales pueden presentarse solamente a unas horas de haber, pues, consumido, ¿no? Ahora, yendo nuevamente a la parte del consumo del alcohol, tanto en pequeñas como en grandes dosis, puede interferir en las conexiones del córtex prefrontal del cerebro. Esta zona, para que vayamos entendiéndonos, es la encargada de mediar en la impulsividad de la persona, así como la organización de su comportamiento cuando los niveles pues, de alcohol en sangre comienzan a aumentar y la persona es más susceptible de experimentar comportamientos impulsivos que seguramente nunca hubiera llevado a cabo pues, en condiciones de sobriedad, ¿no? O de no haber consumido alcohol. Ok, vamos con el siguiente punto que es el cannabis. Ahora, el cannabis. En diversos estudios se ha demostrado que la exposición a largo plazo del cannabis es, vamos a decir, susceptible o es más proclive que se produzca problemas cognitivos duraderos, los cuales pueden deberse a residuos de la droga en el cerebro, ¿no? En una reacción de abstinencia o neurotoxicidad directa de los cannabinoides, en algunas situaciones se evidencia pues problemas de concentración e incluso para de repente poder filtrar información irrelevante, porque nuestro cerebro almacena lo que considera importante y desecha de alguna manera lo que no considera en este momento relevante, ¿no? Entonces en ese momento puede haber allí una interferencia. Estas interferencias con los años se puede pues ver que puede no solo relacionar este problema en el presente, sino también puede relacionarlo en un futuro y ya no se vuelve algo, vamos a decir, que puede ocurrir en un futuro, vamos a decir, en un futuro inmediato, sino también en un futuro lejano. O sea, ¿qué va a pasar? Que esta frecuencia se va a agrandar. Ya vamos a decir que en el caso de que ya interfería en la parte de filtrar la información relevante e irrelevante, ya no lo va a hacer solo en ese momento, sino que se va a volver en un hábito y vamos a tener fallos en nuestra memoria a largo plazo. La velocidad del proceso de la información se retarda significativamente con una mayor frecuencia del consumo. Además, afecta también la percepción del tiempo, porque la sentimos un poquito más lenta, hay una sensación de relajación y de una, de repente, pues, percepción también distorsionada, ¿no?
Entonces vamos a ver que hay una disminución, como lo hemos dicho, en la memoria a corto plazo y en la coordinación motora también. Los efectos centrales descritos, básicamente, vamos a decir que son como una analgesia que aparece en el cerebro. Para que me entiendan mayormente, esta parte, ¿qué es lo que hace? Que, como ya lo habíamos mencionado, se siente que el cerebro se alentiza, ya hay una, vamos a decir, una distorsión de la parte motora, hay una distorsión de la realidad. Entonces, todos estos efectos pueden presentarse si hay un consumo, pues vamos a decir excesivo, no solo en cantidad, sino también en frecuencia y en tiempo, en este caso del cannabis. Ok, siguiente PPT, por favor, licenciado. Ahí Ok, está. a ver. Ya, ahora sí, ya me aparece. Creo que es la PPT anterior, ¿o es esa? Sí, la ¿Sí es siguiente. esa? Sí, la siguiente de... Sí, ok, perfecto. Vamos con la parte de la heroína. Ya, la heroína es un derivado del opio y como tal tiene efectos depresores sobre el sistema nervioso central, eso como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? El primer consumo produce náuseas, vómitos, disforia. Tras estas molestias aparecen los síntomas, vamos a decir, buscados como placer, reducción de la ansiedad. Si el consumo continúa, estos efectos placenteros van a seguir produciéndose durante un tiempo, conocido como la fase de luna de miel. En la siguiente fase se consume solo con el objetivo de encontrarse bien y evitar el síndrome de abstinencia. El consumo regular de la heroína provoca niveles considerablemente altos de tolerancia y rápidamente pues eh, nace lo que es la dependencia, ¿no? Una vez establecido un patrón de dependencia o abuso de los opiáceos como tal, la búsqueda de la droga se convierte en el centro pues de la vida del individuo, ¿no? En este caso, este tipo de droga se inyecta de manera intravenosa y produce inicialmente una sensación de éxtasis muy intensa, ¿no? Que puede durar de 5 a 15 minutos y después se experimenta una sensación menos intensa de satisfacción, euforia y bienestar que dura de 3 a 6 horas. Después de la misma hay un fuerte deseo de consumir más droga para obtener esos efectos. La intoxicación por heroína tiene síntomas muy característicos, como una, vamos a decir, una miosis muy intensa. ¿Qué es una miosis? Es, vamos a decir, que se dilatan las pupilas, ¿no? Junto a otros síntomas que pueden aparecer como la euforia, la irritabilidad, el retardo psicomotor, la somnolencia, el lenguaje incomprensible, la reducción de la atención y el deterioro de la capacidad de juicio, ¿no? Entonces, el síndrome de abstinencia de la heroína aparece varias horas después desde que el individuo tenía que haberse administrado la dosis, sobre las 8 horas desde el último consumo aproximadamente, ¿no? Y en un punto máximo de 2 a 3 días y desaparece tras 7 o 10 días, todo esto es un tiempo aproximado. Los signos y síntomas más importantes, en este caso serían pues la sudoración, el lagrimeo, bostezos, ¿no? Al principio, luego pues puede tener dolor generalizado en las articulaciones, de repente un incremento en la frecuencia respiratoria, una dilatación pupilar como ya lo habíamos dicho y una pérdida de peso significativa, ¿no? La frecuencia de enfermedades infecciosas debido a la vía de administración intravenosa en el caso de esta droga sí se puede ver, es alta, lo que produce de repente una elevada mortalidad, ya que pueden haber infecciones como tuberculosis, hepatitis, ¿no? Ahora, con la siguiente sustancia que vamos a ver ahorita son los inhalantes. Los inhalantes toman su denominación de la manera que se consumen, inhalados, a través de la nariz o boca. También se los llama inhalables o sustancias volátiles y se encuentran contenidas en algunos de los siguientes productos, ¿no? Pueden ser disolventes, insecticidas, quitamanchas, pinturas, pegamentos, gasolina, barnices, desodorantes, aerosoles. Se consume introduciendo pues, básicamente la sustancia, ¿no? En un plástico inhalando los gases como tal, ¿no? La duración de los efectos es corta y su obtención Elina. es fácil. Dígame. Noelina, Noelina, estamos a un minuto, nos van a cortar.
Ya, volvemos con el siguiente Sí, enlace ya. entonces. Siguiente enlace, chicos, por favor. Discúlpame, Noelina. Siguiente enlace.